Muy buenas noches mis hermanos que nos están viendo por medio de su televisor, de su tablet, del aparato que ustedes tengan en su mano. Agradecemos a Dios por esta bendición que nos da de poder tener estos medios para transmitir desde este lugar donde estamos y que ustedes puedan recibir esta enseñanza a través de este medio. Hoy agradezco a Dios por esta bendición tan grande que nos da de poder llevar esta señal hasta los lugares donde ustedes están. Quisiéramos enviar saludos a todos aquellos que nos están viendo por este medio, y hoy queremos tener un estudio bíblico que se llama la evangelización según Jesucristo. Este estudio está hecho para la iglesia Betel de esta ciudad de Tierra Blanca, Veracruz, pero también sé que muchos se beneficiarán al leerlo, al escuchar este estudio. Vamos a iniciar en el nombre de nuestro Dios este tiempo, un tiempo donde estaremos leyendo la palabra, viendo algunos puntos importantes de lo que la Biblia nos dice. Antes de iniciar, siempre nosotros tenemos podemos decir la costumbre o la enseñanza de que debemos de orar para pedir la bendición de nuestro Dios. Les invito para que inclinemos nuestro rostro y hagamos oración. Señor y Padre, en estos momentos te agradecemos tu presencia con nosotros y agradecemos, Señor, que tú estás aquí y que tú, Padre bendito, nos vas a ayudar, nos vas a guiar, nos vas a dirigir conforme a tu divina y santa voluntad. Queremos, Padre eterno, llegar hasta esos hogares donde en estos momentos nos están escuchando, donde nos están mirando, Señor, a través de algún equipo que tengan en sus manos, enfrente de cada uno de ellos, de las familias donde están reunidas, donde están congregadas. Quiero pedir tu dirección y tu ayuda. Sé, Padre, que tu palabra es espiritual, por lo tanto necesitamos ojos espirituales para poder penetrar tu palabra. Señor, ayúdanos, porque es una nueva forma de poder enseñar. Quizás no tenemos toda la capacidad necesaria para hacerlo, pero sí sabemos, Padre, que tu Espíritu Santo es el que nos ayuda para poder hacerlo. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición y tu ayuda. Amén. Este estudio que vamos a tener y que pues ustedes estarán en familia, ustedes estarán a lo mejor individualmente, y pedimos que nos ayuden, que tengan por ahí a la mano su Biblia. También algunos pueden tener su himnario, ¿verdad? Porque vamos a entonar algunos, vamos a poner algún canto, un canto bonito que está en nuestros himnarios y que se llama Cristo está buscando obreros hoy. Podemos escuchar este precioso himno y lo podemos cantar, y vamos a ver si podemos pasar la letra ahí en la pantalla. No se ve exactamente muy clarito, pero sí podemos ir transmitiéndola, y esperemos que pues vayamos cantando este canto que se llama Cristo está buscando obreros hoy. Entonamos este precioso canto, es el himno número 620, ¿verdad? Que tienen sus himnarios. Yo quiero serte fiel.
precioso himno que acabamos de escuchar, Cristo está buscando obreros hoy. Creo que es algo de lo que se necesita hoy, es algo de lo que nosotros debemos de ir reflexionando, porque sabemos que en estos momentos hay muchas personas que pues están necesitando de este mensaje que llegue hasta sus corazones. Estamos iniciando y bueno, espero que nos estén siguiendo desde varias partes de este territorio. Quiero mandar un saludo a nuestros hermanos que nos están mirando allá en Huachín, municipio de Tierra Blanca, la congregación de Huachín. Están allá también siguiéndonos por este medio. Enviamos un saludo a los hermanos que nos están mirando allá en la colonia Pantoja, municipio de Tierra Blanca, Veracruz también. Y bueno, también nos están siguiendo hasta donde tenemos conocimiento nuestros hermanos de Tetela, Oaxaca. Mandamos un saludo, la bendición de Dios sea con ustedes, lo mismo que allá en Acatlán de Pérez, Figueroa, Oaxaca. También enviamos bendiciones a nuestros hermanos que nos están siguiendo a través de este medio. Y bueno, para que vean que sí nos están siguiendo aún más lejos, estamos hasta allá, hasta el istmo de Tehuantepec. Mandamos saludos hasta el istmo de Tehuantepec, donde nos están mirando allá en San Francisco del Mar, Oaxaca, hasta allá, bastante retirado de nosotros, pero por este medio se puede llegar hasta aquel lugar. Enviamos un saludo a todos aquellos hermanos que nos ven en diferentes partes del estado de Veracruz, de la República Mexicana, y aún más allá hasta donde llegue nuestra señal o la señal de transmisión. Como les comentaba, hoy vamos a continuar con las lecciones, los estudios que venimos trayendo de hace algunos meses hacia atrás, y estamos hablando de la evangelización, los motivos primordiales o esenciales que nos lleva a tener estos estudios. Es el gran reto que tenemos nosotros para lo que es la evangelización, y ese es el tema de hoy, esperando que ustedes puedan entenderme y sobre todo que se pueda ver, se pueda leer. Yo voy a estar leyendo cada uno de los puntos que vamos a estar mirando, y espero que ustedes puedan también ir leyendo ahí donde están mirando. Bueno, el título de hoy es la evangelización según Jesucristo. Los días anteriores o los estudios anteriores que nosotros estábamos mirando, pues nos hablan acerca de la parábola que habla del sembrador. Esa parábola que habla del sembrador y que la encontramos allá en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, nos ha ilustrado bastante. Ya ustedes en sus casas, en sus hogares, pues estuvieron viendo la semana pasada el estudio. Y una de las cosas bien interesantes dentro de este estudio de la parábola del sembrador, nos habla que las multitudes, todas las que seguían a Jesús, ellas estaban muy interesadas, pero no tanto en la salvación de sus pecados, sino que ellas estaban interesadas en los milagros y las sanidades y la comida. Dice que las multitudes estaban interesadas más bien en los milagros, las sanidades y la comida que en la salvación de sus pecados. ¿Cuál era lo que más le interesaba a las personas que seguían, las multitudes que seguían a Jesús? Pues era eso. ¿Por qué Jesús le enseña a sus discípulos la parábola del sembrador? Bueno, lo vamos a ir viendo conforme vayamos pasando esto, pero hay algo que me llamó mucho la atención,
Y lo que quiero compartir con ustedes es que llegó el momento en que los discípulos se sintieron un tanto decepcionados. Los discípulos pensaron que Jesús venía a establecer un reino. Y cuando ellos vieron que las gentes seguían a Jesús no solamente por salvar sus almas, sino por los beneficios físicos que ellos estaban recibiendo, entonces ellos se iban decepcionando cada momento más y más, porque veían que pocos se arrepentían y la duda comenzaba a apoderarse de los discípulos, de los 12 discípulos, y entonces ellos llegaron a dudar de Jesús. Es lo que continuamente llega a pasar dentro de las iglesias, y muchos de nosotros nos llegamos a decepcionar porque aunque hagamos grandes campañas de evangelismo, o aunque nosotros tengamos proyectos evangelísticos, y pueda ser que vengan personas hasta la iglesia, pero esas personas de repente dejan de asistir y a nosotros nos hace tambalear. O sea, no tenemos nosotros esa fe suficiente de decir qué es lo que pasó, y no llegamos a encontrar, no llegamos a encontrar nosotros lo que es el verdadero evangelio de Jesucristo. Bueno, los discípulos tenían algo así, tenían una duda, ellos tenían ese gran problema, por eso Jesús ahora les va a enseñar en la parábola del sembrador. Una de las cosas que Jesús va a enseñar, que el mensaje es el importante, no el mensajero. Hoy en nuestros días estamos cayendo en un problema bastante grave. ¿Cuál es el problema grave? El problema grave es que nosotros creemos más en el mensajero que en el mensaje. Hoy platicaba un pastor hace algún tiempo y me llamaba mucho la atención porque él decía que hoy vivimos con una farándula cristiana, así entre comillas, porque pareciera que hoy a la iglesia le interesa más lo que es el mensajero. Entonces escuchamos que alguien viene a esta ciudad y que tiene renombre, entonces nosotros vamos a ver a la persona que vino, porque nos suena como un espectáculo y no vamos a escuchar tanto el mensaje que trae ese mensajero. Entonces Jesús lo que va a enseñar es que no es el mensajero, o sea, no importa quién sea el mensajero, sino lo importante es el mensaje que él va a traer. Otro de los puntos que nosotros ya vimos habla acerca de la parábola de las tierras. ¿Y cuáles son las parábolas de la tierra? ¿Cuáles son las parábolas de la tierra? Pues las parábolas de la tierra, dijimos que las tierras aquí son los corazones de las personas, y entonces la palabra o el evangelio de la palabra va a estar cayendo en varios corazones, en diferentes corazones. ¿Cuáles son estos? Bueno, aquí a lo más adelante lo estaremos mirando. Y viene la otra parte que habla acerca del sembrador perdido, y este punto del sembrador perdido nos está mencionando que el sembrador perdido es la persona que siembra la palabra y de repente desaparece ese sembrador. Quizás usted hoy asista a alguna iglesia y no se acuerde exactamente qué día fue el que le sembraron la semilla en su corazón. A lo mejor se acordará del sembrador y el sembrador ya no está ahí cerca de usted. El sembrador anda por otros lugares, anda por otros estados, otros municipios, a lo mejor está fuera del país. Sin embargo, el sembrador aquí no es la parte interesante, sino lo que interesa más es lo que se ha sembrado en la tierra. Entonces, ese sembrador, decía John MacArthur, que el sembrador perdido es el que siembra la semilla
y regresa a dormir. ¿Por qué? Ya lo habíamos visto, o ya lo hemos visto en algunas otras partes, porque ese sembrador no debe estar interesado en qué momento la semilla va a germinar. Ese es el problema que a veces nosotros tenemos, y ahorita lo vamos a llegar a ver, porque a veces quisiéramos estar ahí haciendo germinar la semilla. A lo mejor nos vayamos a confundir entre germinar y mantenerla. No es así. Mantener la semilla, la plantación, es lo que nos debe de interesar, pero cuando ya nació la semilla, no el momento en qué momento va a germinar. Nosotros solamente, Jesús dijo, he aquí el sembrador salió a sembrar, pero no mencionó, él no mencionó en ningún momento que tú te quedaras y vieras cómo va a germinar esa semilla. Bueno, todo esto ya lo vimos nosotros en algunas clases anteriores. Jesús describe los diferentes tipos de la tierra en los que se deposita la semilla. ¿Cuáles son los diferentes tipos de tierras donde va a caer la semilla? Uno es la siembra en el camino. Esta siembra en el camino se menciona, y que en los caminos de allá donde Jesús estaba, donde él está hablando acerca de esta parábola del sembrador, entonces dice que caminaba mucho la gente y esos caminos se hacían duros, o sea, eran muy compactados, y eso también aquí en Tierra Blanca es algo que nosotros también tenemos experiencia. Si empezamos a caminar en alguna parte, cuando pasamos muchas veces se pone duro, y entonces el sembrador riega la semilla y esa semilla no encuentra dónde germinar, y dice que vienen las aves y se la llevan. Aquí está hablando acerca de lo que es la semilla que cayó, y la interpretación que Jesús le da es cuando la palabra es llegada a los corazones, pero viene alguien y arranca esa semilla de los corazones. La segunda tierra habla acerca de la siembra en pedregales. Los que vivimos aquí en Tierra Blanca casi no tenemos conocimiento de las muchas piedras, pero me ha tocado andar en lugares donde son muy rocosos o pedregosos, y la gente, para cultivar, los campesinos sacan piedras de los terrenos. Ellos van sacando las piedras para poder sembrar, y es como le llamamos aquí en Tierra Blanca el desmonte. Para ellos es quitar las piedras, las hacen a las orillas, pero nuevamente cuando ellos van a arar la tierra, van a hacer surcos en la tierra para sembrar la semilla, resulta que existen más piedras ahí. Eso es lo que veía Jesús ahí donde estaba cuando habla acerca de lo pedregoso, porque dice que sí hacían surcos, sí sembraban la semilla sí nacía y la semilla crecía, pero cuando quería desarrollarse, resulta que no encontraba dónde exactamente mantenerse, porque nuevamente la semilla encontraba rocas y no podía. La comparación a esto menciona que son aquellas personas, ¿verdad?, que dice que pues pueden crecer así frondosos, bonitos, pueden tener mucha participación quizás dentro de la iglesia, pero de repente vienen los problemas, vienen las grandes pruebas, y estas personas dejan de asistir. Y Jesús anima a sus discípulos porque Él conoce los corazones de los discípulos, y los discípulos están completamente desanimados, y ellos como que también quisieran irse como las multitudes, abandonar a Jesús, y Jesús les está animando. Hay muchas formas de las que Jesús les habla referente a lo que es el Evangelio del Reino. La tercera siembra dice que habla de entre los espinos, y dentro de los espinos dice que cuando crecen esta siembra o esta semilla, si llega a la tierra, germina y crece,
El problema es que cuando crece dice que los afanes de este mundo es el que se lleva la semilla sembrada. Entonces no llegó hasta esa buena tierra que Jesús está explicándole a sus discípulos, y es otro grupo de personas que sí estuvo asistiendo, que sí llegó a asistir, pero lamentablemente no pudo continuar porque los afanes de este mundo, todo aquello que se quiere tener o que se quiere alcanzar, aunque se nos olvida aquel bonito consejo que Jesús dijo, que nosotros no debemos de hacer tesoros en la tierra, sino que debemos de hacer tesoros en los cielos. Pero lamentablemente el corazón del humano siempre se inclina hacia los afanes de este mundo y el querer tener más, olvidándose que dice el Salmo 39, amontona riquezas y no sabe quién lo recogerá. La cuarta tierra es la semilla que cae en buena tierra, y esa semilla que cae en buena tierra es la que germina y da fruto al 100%, y esto quiere decir en nuestro lenguaje, para que lo podamos entender, al 100%, aunque algunos intérpretes dicen que es más del 100%, o sea, aumenta, pero para nuestro entender y sea más fácil, nosotros podemos decir que esta semilla que cayó fue una semilla que llegó a buena tierra y está produciendo. 4 tipos de tierra o 4 tipos de corazones a donde se va a sembrar la semilla. En este caso, cuando hablamos 4 tipos, estamos hablando de 4 grupos de personas. Y estos 4 grupos de personas entonces le va a ayudar a los discípulos para que ellos entiendan que dentro del reino de los cielos existen 4 tipos de tierras. Y esos 4 tipos de tierra entonces puede ser que unos fueron sembrados, la palabra fue sembrada en el camino, no va a germinar. La dureza del camino, la dureza de estar ahí, no lo va a hacer germinar. La siguiente es la de pedregales, los que sí van a querer y van a iniciar, pero no van a poder echar raíces. Las pruebas en la vida del reino de los cielos son bastante duras, y solamente quienes son aquellos verdaderos discípulos podrán seguir esto. La siembra entre los espinos, aquellos que sí vinieron, pero también está su corazón en las riquezas, en los afanes de este mundo. Y la última tierra es la buena tierra. Pudiéramos nosotros ir aplicando esto, el estudio, ¿en cuál tierra crees tú que estás? La otra cosa que yo te puedo decir en estos momentos, no te desanimes. Esta parábola del sembrador Jesús la dijo para animar a sus discípulos. Caminen ustedes, sigan sembrando la semilla, que es el reino, que es el evangelio del reino, y se van a encontrar con estos tipos de tierras, pero como quiera, habrá una tierra que estará germinando al 100%. El de hoy que tenemos nosotros es cómo aplicarnos para la evangelización. ¿Cómo aplicarnos para la evangelización? A veces nosotros debemos de ser aplicados para llevar ese mensaje, el mensaje del reino, y es ir por todo el mundo, por todas las tierras, hasta allá donde nosotros tengamos que ir, si Dios nos tiene aquí, pero mañana estaremos en otro lugar, y yo no sé si Dios te va a llevar hasta otros lugares mucho más lejos. Hay un grupo que se llama Médicos Sin Fronteras, y siempre me llama me llama la atención aquellas personas que van, que Dios los lleva hasta muchos lugares. He escuchado testimonios de grandes misioneros, de pastores que han llegado hasta otros grandes puntos de este planeta. Dios los lleva hasta allá, pero hasta allá hay que sembrar la semilla. ¿Cómo aplicaremos
o cómo aplicarnos para la evangelización. Esto es importante. Debemos nosotros motivarnos a evangelizar en 4 áreas importantes. ¿Cómo vas a llevar tú y yo el mensaje? ¿Cómo le vamos a presentar el mensaje a aquellas personas que tanto lo necesitan? 4 formas. 1, estratégicamente. ¿Cómo será nuestra estrategia para llevar el mensaje a aquellas personas? No estemos seleccionando nosotros personas a quienes le vamos a llevar el mensaje. Porque Jesús, la orden de Jesús fue ir por todo el mundo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ir por todo el mundo. Esa es la orden. No es la opción, es la orden. ¿Cómo lo vamos a hacer? De una forma estratégica. Número 2, tenemos que ser nosotros humildemente. Ahorita lo vamos a ver, lo vamos a ampliar. Humildemente. 3, debemos de ser nosotros obedientes. Y la cuarta, porque solamente son 4 áreas las que vamos a ver ahorita, si nos da tiempo, claro, porque el tiempo es el que a veces nos lleva a prisa, pero creo que hoy tenemos toda la noche, ¿verdad? Porque mañana muchos de nosotros podemos descansar ahora con esta situación en la que estamos. Y vamos a hablar también confiadamente. Entonces vamos a ver cómo los motivos de evangelismo son 4 áreas importantes: la forma estratégica, humildemente, obedientemente y confiadamente. ¿Cómo es esto? 1, estratégicamente, eso siempre debemos de tenerlo muy en cuenta. ¿Cómo será nuestra estrategia? Si ustedes van escribiendo, si ustedes van leyendo ahí, pueden ustedes ir anotando. Número 1, estratégicamente. La estrategia va a consistir que cuando el evangelizador apunta a los sentimientos del pecador o basa la seguridad de la salvación en una experiencia emocional, está dirigiendo el evangelio a corazones superficiales. Ahí está, ustedes pueden ir leyendo nuevamente. Cuando el evangelizador, el que siembra la semilla, el que va a llevar a la semilla, apunta a los sentimientos del pecador, o sea, él se va a los sentimientos del pecador, o basa la seguridad de la salvación a una experiencia emocional, o lo lleva a un estado emocional, está dirigiendo un evangelio a corazones superficiales solamente. Entonces podemos ver que el evangelizador, si llega a apuntar a los sentimientos, entonces ese es uno de los problemas bastante graves que existe hoy en nuestros días, y nosotros debemos de tener mucho cuidado en esta parte, porque muchas personas solamente están jugando con los sentimientos de las personas. No están dando el verdadero evangelio que deben de dar, y están dando lo que es el evangelio a sentimiento. ¿Qué es lo que pasa? Muchas de las veces se los llevan, si es en reuniones masivas, a los cambios de sentimiento. Se ha hecho una separación entre alabanza y adoración, aunque nosotros sabemos que la adoración involucra alabanza. Entonces, si hablamos de lo que es estas dos cosas, entonces muchas de las veces se entra en este entendido con alabanza y se cambian los sentimientos en adoración. Esto va a perjudicar a las personas en cuestiones de sentimientos, de emociones. Y entre más sentimientos vayamos nosotros dando a las personas, ellos van a sentir esa necesidad de recibir el evangelio. Sin embargo,
eso solamente será un momento emocional. Me ha tocado ver campañas evangelísticas masivas donde quizás esa misma noche llegan a entregar su vida a Cristo 5,000 personas. Pero el resultado posteriormente, si vamos a las iglesias, no existen esas 5,000 personas. ¿Cuál fue el evangelio que se presentó en esos momentos? Fue un evangelio que tocó los sentimientos o las emociones de las personas que se encontraban ahí reunidas. Y ese evangelio solamente fue superficial. Y como alguien me dijo hace unos días, solamente fue por encimita. Tengamos cuidado entonces cuando nosotros, si somos los sembradores o los evangelizadores, ¿cómo vamos a llevar ese mensaje del evangelio? He ido a evangelizar personas y me ha tocado decirle a algunas personas: ¿entregas tu vida a Cristo? Y aquellas personas me dicen que sí, pero sonriendo. Y eso a veces, cuando hablan así sonriendo, cuando te contestan sonriendo, no es por el gozo, sino que muchas de las veces lo hacen por respeto solamente, porque son tus amigos, son familiares, nos llevamos muy bien, y entonces ellos dicen sí, pero solamente de labios hacia afuera, porque nosotros no le presentamos el verdadero evangelio. El verdadero evangelio lo vamos a ver un poquito más adelante, y muchas de las veces tocamos a la necesidad de las personas. Si llegamos a una persona que está enferma y leemos un pasaje bíblico, y ese pasaje bíblico está lleno de sentimientos y emociones, esa persona va a querer entregar su vida al Señor. Pero cuando esa persona se levante de la cama, se va a olvidar de aquello, porque no fue el verdadero evangelio. Inicialmente puede dar la apariencia de ser impresionante, ya que la tierra poca profunda se ve bien de corto plazo, pero nos da como resultado conversiones duraderas. Inicialmente puede dar la apariencia, dice, de ser impresionante, ya que la tierra poco profundo se ve bien de corto plazo, pero da resultado conversiones duraderas. Cuando nosotros hablamos del evangelio, debemos de llevar, en primer lugar debemos de tener conocimiento. ¿Cuál es ese verdadero evangelio? Y no solamente otra parte que sea impresionante, emocional o sentimentalmente, porque va a ser de muy poca profundidad. Nosotros debemos de ver un evangelio que debe de ser duradero. Otra de las cosas es, cuando estamos hablando estratégicamente, es normal que los pecadores esperen con ilusiones mejores cosas que ellos mismos están deseando, y esto es como salud, riqueza, éxito y realización personal. Es muy común que nosotros vayamos a evangelizar, pero la gente pocas veces espera ese verdadero mensaje. El mensaje que está esperando solamente es un beneficio, algo que sea para ellos solamente algo momentáneo, como es la salud. Muchos de nosotros nos ha tocado ir a visitar varias personas a los hospitales. Me tocó, estando en la ciudad de Jalapa, visitar a varias personas. Conocí
el hospital del Seguro Social o del IMSS en Jalapa, no porque yo estuviera dentro, gracias a Dios, de él por causas de enfermedad, sino porque fui a visitar a varias personas. Estaban internadas, necesitaban alguna oración y muchos de ellos, al momento de visitarles y estar en una condición de una gran necesidad, se les hablaba se les presentaba un evangelio, quizás para nosotros un buen evangelio, pero para ellos muy superficial. Y aceptan a Cristo en su corazón, pero esa no es realmente algo duradero, solamente una necesidad que ellos tienen. Ellos quisieran riqueza. Hoy está muy de moda la teología de la prosperidad. Es muy común que constantemente vayas a escuchar acerca de la gran prosperidad, del éxito, de cómo te puedes relacionar, tener una realización personal, cómo tú puedes elevar de rango social. Y la verdad, si nosotros vamos a Lucas, en su capítulo 9, en sus últimos versículos, habla de 3 discípulos que querían seguir a Jesús. Y uno de ellos le dijo: Señor, te seguiré. Jesús, haciendo un cuadro imaginatorio, Jesús volteó y le dijo: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nido. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces, para muchos pecadores, lo que ellos quisieran solamente es un beneficio personal. Y nosotros debemos de llevar un evangelio bien definido para presentarlo. El evangelio nunca ofrece lo que el corazón no comprometido e impuro ya quiere. El evangelio nunca ofrece lo que el corazón no comprometido e impuro en estos momentos ya está queriendo. Eso no es el evangelio. El evangelio nunca va a ofrecer. Eso tiene que ver con un corazón no comprometido, porque aquí nosotros tenemos que aprender que cuando somos discípulos de Jesucristo, nosotros vamos a ser seguidores de Jesucristo en muchas condiciones como la que hoy estamos viviendo. Para muchos, vivir hoy en estos días es tan difícil, tan traumático, que el día de ayer, al escuchar la conferencia de los que están encargados de la salud, me llamaba mucho la atención algo que no le había puesto cuidado. Estuvieron especialistas en el cuidado de la familia, porque con toda esta situación que está pasando y que no debemos de salir de casa, entonces habrá muchas personas que van a tener problemas familiares. De por sí ya la hay, pero llamémosle así, en un encierro como lo es hoy, será tan difícil ver una familia unida con todo el estrés que existe. Entonces se necesita ayuda. Y entonces el evangelio nunca va a ofrecer lo que el corazón no comprometido e impuro ya quiere. ¿Qué es lo que quiere? A veces nosotros quisiéramos recibir sueldos, buenos sueldos sin trabajar. Nosotros quisiéramos recibir grandes beneficios sin esforzarnos. Y eso es lo que tiene un corazón que no está verdaderamente entregado al Señor. Él quiere solamente sus beneficios. El evangelio verdadero ofrece lo que es contradictorio para el deseo humano natural. Y está un pasaje bíblico que se encuentra ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos 34 al 39. Aquí tenemos la Biblia, la palabra de nuestro Dios, para que no nos falle, no solamente estemos hablando por hablar, sino que nosotros veamos. Les invito, por eso les decía yo, que tengan sus Biblias, allá ustedes que pueden tener
este tiempo de estar con la palabra de nuestro Dios. Mateo 10, versículo 34 al versículo 39, dice de la siguiente manera: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Vean lo que dice la palabra de Dios. No he venido para porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y la hija contra su madre, y la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Como decían aquellas personas, dura es esta palabra. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido, dice, para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Esta palabra es bastante dura, y el evangelio verdadero ofrece lo contrario, que muchas de las veces le estamos dando a las personas: un evangelio superficial. Como dice aquel predicador, Chuy Olivares, ahí habla acerca de las iglesias, pero podemos estar aplicando el evangelio al gusto del cliente. Y lo que el cliente quiere es lo que nosotros le vamos a dar. Y no lo es así, sino que este verdadero evangelio es de sufrimiento. Aquí habla acerca de el que no dejare, dice este pasaje bíblico, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Este pasaje bíblico lo recuerdo muy bien, allá estando en una conferencia en Campeche, y el pastor nos retó a nosotros como pastores. Muy bien, perfectamente bien. Y yo dije, esto es excelente. Él dijo, ¿quiénes son pastores? Y todos levantamos las manos, todos éramos pastores en ese momento. Y volvió a preguntar, en realidad, ¿quiénes son los llamados para llevar el mensaje del evangelio? Y si ahorita hacemos un compromiso de ir y llevar el evangelio, ¿tú irías? Y habíamos varios pastores en Campeche y muchos dijimos, claro, iríamos. ¿Qué pasaría si te dicen en estos momentos que tu hijo está muy grave? ¿Cuál decisión tomarías en estos momentos? ¿Regresarías en estos momentos inmediatamente a ver a tu hijo que está muy grave? ¿O irías a predicar el evangelio porque para esto fuiste llamado? ¿Cuál de las dos cosas harías? Y ahí fue donde él nos explicó en realidad qué es ser pastores para predicar, llevar el evangelio. Y es verdad que dura es esta palabra, ¿no? Pero el evangelio verdadero ofrece lo que es contradictorio para el deseo humano natural. Nosotros quisiéramos tener la mayor comodidad. Hay muchos que yo siempre voy a respetar. Tengo conocidos pastores que los respeto y los tengo por muy alta estima. Esos pastores que viajaron caminando horas, kilómetros. Esos grandes misioneros que Dios les dio esa bendición de llevar el mensaje donde no había comodidades. Hoy somos misioneros, pastores, sembradores, pero con mayor comodidad, no como quisiéramos que fuera. El verdadero arrepentimiento y la fe en Cristo
niegan los anhelos depravados comunes de la voluntad humana. Y ahí empezamos a ver entonces cuál es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio no es algo que nos sirve para que nosotros sigamos viviendo como siempre. El evangelio de Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, yo espero que tengan sus Biblias ahí en donde están, si me están siguiendo por este medio, y tengan sus Biblias, porque no están los textos aquí escritos, pero sí menciona aquí Juan capítulo 12, versículo 24 al 26, dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Cosas que nosotros debemos de tener entendido. El evangelio o el verdadero evangelio no es algo que a nosotros nos va a dar lujo, como hoy muchos están dando y que están creyendo que este es verdaderamente el evangelio. Una vida santa fluye de un corazón santo. Vean estas cosas. Una vida santa fluye de un corazón santo, el cual produce efectos santos dirigidos por el santo. Yo espero que podamos entender esto. Ese es el verdadero evangelio. Uno, el que va a seguir a Jesucristo en la condición que nos encontremos económicamente, en la posición social donde nosotros estemos, y sobre todo el gran compromiso de seguir a Jesucristo. No es fácil. Hay muchos que han muerto por causa de Jesucristo. El verdadero evangelio es un verdadero arrepentimiento, donde en realidad se va a arrepentir la persona y pone su fe en Cristo. Esta vida entonces empieza a ser una vida santa. La vida santa tiene que ver con que la palabra santa o santo tiene que ver con apartados. Entonces nosotros somos apartados, una vida apartada que empieza a fluir de un corazón apartado, el cual produce efectos apartados que son dirigidos solamente por el santo. Número 2, humildemente. La verdad es que el poder del evangelio está en las manos de Dios, no en las nuestras. Eso siempre debemos de tenerlo en cuenta. El poder del evangelio está en las manos de Dios. Si nos llevamos o vamos a ir acordándonos cuando habla acerca de aquella mujer, ¿se acuerdan? Que está en el libro de Hechos capítulo 16. Dice que esta mujer era una mujer que estaba escuchando el mensaje del evangelio, pero la Biblia dice que Dios abrió su corazón para que estuviera atenta al mensaje de lo que estaba diciendo Pedro, el mensaje de la palabra. No lo abrió el predicador, lo abrió Dios. El evangelio está en las manos de Dios, no en las nuestras. Cuando nosotros vamos de una manera humilde y llevamos el mensaje, nosotros debemos de tener bien en claro que el evangelio está en las manos de Dios, no está en las nuestras. No nos equivoquemos, porque podemos pensar que nosotros somos los que podemos, y de ahí viene aquella palabra donde yo declaro, donde yo te reprendo, y siempre el yo. Pero ese yo no existe porque todo está en la voluntad de Dios. Si nos acordamos, en el Padre Nuestro nos enseña Jesús una oración modelo: hágase tu voluntad. Entonces, la verdad es que el poder del evangelio está en las manos de Dios. Si tú vas
de una manera humilde. Esta parte es donde habla acerca de la humildad del sembrador, de la humildad del predicador, donde tú vas a ir con palabras sencillas. He platicado y he contado de una hermana, y a lo mejor algunos de los que me siguen, son seguidores, conocieron a una hermana que se llamó Ángela Gómez, y siempre me impresionó esta hermana porque ella no sabía ni leer ni sabía escribir, pero sí Dios le dio un buen oído para oír y una forma de retener increíble, y a muchos presentó el Evangelio de Jesús. Y muchas personas, estoy seguro, que debieron o que están hoy en las iglesias por causa de este evangelio que fue llevado. Pero era un verdadero evangelio. Ella no era de las personas que era arrogante, sino era de las personas que llevaba un verdadero evangelio. Predicaba lo que es verdaderamente el evangelio de Jesucristo. Cuando nosotros vamos a evangelizar y hablamos humildemente, deberíamos evangelizar con humildad, entendiendo por humildad el sentido de temblar ante Dios y su palabra. Si vamos a Isaías, capítulo 66, Isaías, ahí tienen en sus Biblias y están viendo las citas bíblicas, Isaías capítulo 66, y vean lo que es el versículo 2, veamos, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera, Isaías 66, 2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré, así dice, pero miraré aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Miraré aquel que es pobre y que es humilde y que tiembla la palabra. Esto, cuando nos dice entendiendo por humildad el sentido bíblico de temblar ante Dios y su palabra, el temblar ante Dios y su palabra quiere decir que con humildad nosotros siempre compartamos el evangelio. No seamos arrogantes. Nosotros no debemos de ser vanidosos, porque también, créanme, que me ha tocado ver, hace algún tiempo me tocó, se le habló, el director que yo tenía le habló a una persona para que viniera a dar una presentación, y ella mencionó y dijo que teníamos que depositar 120,000 pesos, y le estoy hablando hace más de 10 años, pero también que teníamos que pagar su avión de donde esta persona se encontrara, ya sea que le tocó hoy estar en España y mañana en México, había que pagar el vuelo, pero no solamente de ella, sino de todo su equipo técnico que anda con ella. Y también que cuando llegara al lugar donde iba a presentarse, tenía que tener un hotel de 5 estrellas. Debemos de tener cuidado esto. Deberíamos de evangelizar con humildad, entendiendo por humildad el sentido bíblico del temblar ante Dios y su palabra. El evangelio va a ser siempre el que se siembre con humildad. Debemos de evitar cualquier noción orgullosa, lo que les mencionaba, que nos pudiera ser tan atrevidos como para cambiar su mensaje, o tan engreídos como para tomar el mérito por la obra de él. Hay que tener mucho cuidado al presentar el mensaje. Puede ser que tú seas un buen orador y que tengas facilidad de palabras y que seas alguna persona de gran prestigio, pero eso no quiere decir que tú eres un gran evangelizador que recibas aplausos por lo que tú hiciste o lo que tú dijiste. No, puede ser la persona más humilde, pero que tiene tanto temor de Dios que Dios la va a amparar. El evangelizador no debería intentar hacer atractivo a Jesús para los pecadores,
Jesús es atractivo en sí mismo. Recuerdo de aquel gran pastor y maestro, que siempre lo recuerdo con mucho respeto, al pastor Erasmo González Castro, cuando él terminó de predicar el mensaje de la palabra de Dios, siempre lo tengo como una gran enseñanza. Él dijo: ¿cuántos quieren recibir este evangelio en su corazón? Es Jesús el que te está hablando, pero ese Jesús no es el Jesús que está en oferta el día de hoy. Es Jesús el que te está invitando a venir a Él. Y Él dijo: si gustan pasar para que yo ore por ustedes, solamente una vez les voy a invitar. Porque Jesús no es una oferta. No debemos de hacer a un superhombre a Jesús también, porque a veces nosotros lo hacemos como los héroes terrenales, muy atractivo a Jesús. Jesús, estando en la tierra, fue la persona más sencilla y más humilde. Jesús, por todo lo que Él hizo, Él se defiende y está presente. Humildemente podemos entender cómo un pecador debe escuchar que su pecado le causa y le condena porque ofende a Dios, y solo el Espíritu de Dios puede llevarlo a esa verdad desde los oídos del pecador a su corazón. Entonces ese pecador lo que le debemos de enseñar es que su pecado lo condena porque está ofendiendo a Dios, y que solamente el poder del Espíritu Santo a través de su palabra puede llevar la verdad hasta esos oídos. En un intento por hacer el mensaje más popular, muchas de las veces es el problema, los resultados son más notables. Los evangelizadores muy a menudo apelan a las emociones y a la voluntad en vez de a la mente. Es lo que se ha hecho últimamente, ese evangelio espectacular donde se está apelando más a lo que es atractivo y no al mensaje. Número 3, debe de ser obediente. Y aquí en esta parte, véanla muy bien, e incluso vamos a tratar de agrandarle un poquito más, ¿verdad? Para que veamos esto que nos dice aquí. Y le voy a poner los dos puntos que tiene este pasaje. Véanlo ustedes, porque esto es verdaderamente interesante. Léanlo con cuidado y busquen la cita bíblica. Dice el punto número 1: cuando terminó de explicar la parábola de las tierras, Jesús le preguntó a los discípulos: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? Eso continúa diciendo Jesús después de la parábola. Si nosotros vamos ahí al Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, versículo 21, eso es lo que nos dice. Jesús le sigue diciendo, sigue explicándole a los discípulos. Quizás los discípulos, como muchos de nosotros, estaban tristes, decepcionados, porque solamente era un grupo muy pequeño. Ellos pensaban eso, eran muy poquitos. Jerusalén era muy grande, muy extenso, y ellos veían que se estaban quizás beneficiando de todo lo que Jesús hacía, pero no había un corazón entregado. Y ahí Jesús le sigue diciendo después de la parábola, le dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla abajo del almud o abajo de la cama? ¿No es para ponerla en un candelero? Y si nosotros hablamos de esa luz, ¿quién es la luz? Bueno, esa luz es la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios y que tiene que ver con la muerte y la resurrección. Esa luz la vamos a ver allá en 2 de Corintios, capítulo 4. 2 de Corintios, capítulo 4. Ustedes
lo buscan ahí en sus hogares donde están mirándome, o donde vaya a llegar esta señal que me vaya a ver. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 4 al 6. Vean lo que dice este pasaje bíblico: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y aquí el apóstol Pablo aclara cuál era esa luz. ¿A qué se refería? Aquello que Jesús dijo: no se trae una luz para ponerla debajo de la no, o debajo de la cama, porque esa luz es el evangelio, dice Jesucristo. En el versículo 5 dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandezca la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios y de la paz en la tierra. Entonces aquí dice que Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Y si hablamos acerca de la luz, pues estamos hablando del evangelio. Ese evangelio que ha llegado a nosotros, el que no ha llegado a otras personas, y que es el evangelio que nosotros vamos a llevar a aquellas personas que lo necesitan. Nuestro Señor continuó su enseñanza diciendo que cada secreto tiene su tiempo. Y también aquí nosotros vamos a ver, porque este texto a lo mejor nosotros lo malentendemos. Se encuentra ahí en Marcos capítulo 4. Volvemos, porque Jesús le está enseñando a los discípulos. Este capítulo, el capítulo 4 de Marcos, no es solamente la parábola del sembrador, sino que Jesús le sigue diciendo. Dice: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido. ¿Y a qué se refiere Jesús con esto? ¿Se han puesto a pensar? Lo que hablaba acerca de la luz, que no se pone debajo de un almud o debajo de la cama, es que el evangelio que nosotros tenemos no es para eso. Ni el evangelio que dejó nuestro Señor no era para esconderse, sino era para que llegara hasta nosotros. El mandato, bueno, cuando habla acerca, para que no quede así, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz, era que este evangelio que Jesús había dado a los discípulos era para que en algún momento se predicara. Ahora, el mandato frecuente fue de nuestro Señor que no hablar de Él o de sus milagros hasta después de su muerte y resurrección. Tiene 3 pasajes bíblicos, aunque hay más pasajes bíblicos, donde Jesús le dice: no lo digan. Pocas ocasiones, como aquel paralítico: ve y cuéntales cuán grandes cosas hizo el Señor contigo. No, aquí va a hablar acerca de: no lo digas a nadie. Ve, preséntate al sacerdote, pero no le digas a nadie. ¿Por qué motivo no quería que le dijera a las personas? ¿Cuál era en realidad eso de que no quería que Jesús que las personas supieran? La realidad de las cosas es que podemos decirlo así para entenderlo, es que todavía no se había completado el mensaje. El mensaje del evangelio son 3 partes o 4 partes. El sacrificio de Jesucristo es el gran sacrificio. La muerte de Jesucristo. La muerte de Jesucristo. Si ustedes van allá a Primera de Corintios capítulo 15, nos explica mayormente en Primera de Corintios capítulo 15, y ahí está lo que es
los puntos principales de lo que es el verdadero evangelio. Dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Vean ustedes, algunos ya lo tienen subrayado en su Biblia, pero si ustedes no, dice, lo pueden subrayar, dice que Cristo murió por nuestros pecados. Ese sería un punto del verdadero evangelio, enseñar que Cristo murió por nuestros pecados. Número 2, que Él fue sepultado. ¿Y por qué tanto lo que es sepultado? Lo que tiene que ver con sepultado es que ustedes saben que hay muchos personajes que fueron sepultados, pero que ahí están. Por eso el apóstol Pablo va a recalcar esto. Fue sepultado. Y la Biblia también lo va a marcar como una parte primordial. Las mujeres vieron dónde fue sepultado Jesús. Y dice que fue sepultado. Y el versículo 4 dice, y que resucitó. Primero dice que Cristo murió, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció. Ese es el mensaje. El que nosotros debemos de hacerlo obedientemente, llevar ese mensaje. Jesús les decía primero a sus discípulos, no lo digan a nadie. A los que sanaba, no lo cuenten. A los que le realizaban milagros, no les decía, vayan y pónganse a predicar el evangelio. Otra vuelta se los vuelvo a decir, quizás no era todavía el tiempo, porque ese evangelio no se completaba en su totalidad de lo que él quería. Y el apóstol Pablo ahora nos enseña esto tan importante, que murió por nuestros pecados. Eso sí, lo subrayas perfectamente ahí. Cristo murió por nuestros pecados. Y ese es el grande evangelio que nosotros debemos de llevar. Y explicarle a las gentes que Cristo murió por nuestros pecados. La otra cosa es que fue sepultado. Enséñenle a las personas que hay muchos que siguen en la sepultura, pero Jesús no, porque al tercer día resucitó y luego apareció para testimonio de aquellos que no creen. El mensaje que él quería que sus seguidores esparcieran, no el que era un sanador. Ese es el error de nosotros, que él era, que nosotros a veces solamente lo buscamos por ser alguien que va a beneficiar a nosotros. No vayan a decir que es un libertador político, sino que es un Salvador que murió y resucitó de entre los muertos. Número 4. Espero y no se estén cansando. Confiadamente, Marcos concluyó esta amplia sección acerca de la evangelización de una parábola final describiendo el reino de Dios. Y seguimos ahí en Marcos. Marcos capítulo 4, versículos, ahora el versículo 31 y el versículo 32. Yo espero que me vayan siguiendo con sus Biblias, no se atengan a todo lo que yo digo, sino vayan a la Biblia, la palabra de Dios. 4, 31 y 32 dice, es como el grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Ahora imagínense, los discípulos estaban preocupados, estaban tan preocupados que las promesas del Antiguo Testamento de un reino no se pudieran cumplir. Él había estado predicando por 2 años y todavía parecían ser muy pocos los que creían. Imagínense esta situación. Jesús diariamente predicando, diariamente haciendo milagros, y que el grupo de personas que lo seguían era muy poco.
a comparación de la cantidad de personas o las multitudes que le seguían para recibir un beneficio. Entonces, los discípulos tenían ese problema que nosotros tenemos. Vemos a las iglesias que están semivacías y nos preocupa, nos desanimamos nosotros y a veces quisiéramos unirnos con aquellas personas que no vienen. Hoy no sé qué sientan aquellas personas que no se reúnen constantemente en la iglesia, y hoy hay una restricción de parte de las autoridades, no reunirse. Y bueno, son medidas que se deben de tomar. Pero ¿qué pasará con aquellas personas que no se reúnen? Pero sí me preocupa aquellas personas que se reúnen. Hace un momento hablé con un hermano que él me comenta que está triste porque las actividades dentro de la iglesia no se pueden llevar como se habían estado llevando. Y hay momentos que viene tristeza en mi corazón y dan ganas de llorar por esta situación. Sin embargo, sabemos que el Señor ordena que obedezcamos a las autoridades y por cuestiones de ser ejemplo y luz debemos de hacerlo. Y los discípulos estaban preocupados. ¿Y qué le dice Jesús? Hay una semilla muy pequeñita y esta resulta grande. Vengo de una familia donde ellos fueron cristianos. Mis padres vienen de Oaxaca. Ellos, buscando los beneficios, se fueron a un lugar que se llamaba El Resumidero, allá en Temazcal, Oaxaca. Y posteriormente fueron reacomodados al construir la presa Alemán, Miguel Alemán. Y cuando vinieron de Oaxaca, ellos se vinieron en grupo y cuando llegaron a ese lugar, al Resumidero, construyeron un templo. Y ahí buscaban a Dios. Un templo tan sencillo, pero ahí buscaban a Dios. Cuando ellos fueron reacomodados del Resumidero a lo que es la colonia José Fuentes Pantoja, ellos también llevaron esa semilla, muy pequeña, pero se ha hecho grande. Hoy agradezco a Dios porque muchos de los que fuimos de la descendencia de ese grupo hoy estamos predicando el Evangelio del Reino. Jesús les dijo que si la semilla se esparcía, el Evangelio crecería y el reino vendría. Qué hermosas palabras de Jesús. Muy difíciles para que los discípulos la pudieran entender y aceptar. Muy poquitos ellos, entre muchos, miles, porque la Biblia habla de miles. Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres de niños. Algunos biblistas dicen que pudieran haber sido 10,000 personas ahí a quienes Jesús le dio de comer. ¿Y cuántos creían? Eran muy pocos. Pero ese poquito Jesús lo comparó como una semilla de mostaza, la más pequeña de todas las semillas. Y dice que este pequeño reino estaba ya profetizado allá en Ezequiel, donde dice que el reino comenzaría pequeño, pero se haría muy grande y finalmente las aves de las naciones descansarían en su sombra. El Evangelio iba a iniciar desde muy pequeño, desde algo tan pequeñito, que llegaría a ser tan grande, que lo compara a un gran árbol donde van a venir las aves y van a hacer sus nidos. Después de la resurrección, dice la Biblia, si nosotros vamos allá a Hechos capítulo 1, versículo 13 y 2, 41, dice que eran 120 seguidores de Jesús. Vean, entre los miles de los que hablamos hace un momento, entre 10,000, puede ser 15,000 o más. Dentro de eso, el tanto por ciento es muy poquito, pero eran 120 congregados en oración.
Y después del día de Pentecostés, el número se elevó. Y la semilla empezó a germinar y a crecer. 3,000. Más adelante, 5,000. Esa semilla, la más pequeña entre todas, se hace grande. 2,000 años más tarde, ¿cuántos somos? Incontables personas se han salvado y están ahora tanto en la iglesia militante en la tierra como en la iglesia triunfante. Tanto que Juan escribe en el libro de Apocalipsis o Revelaciones que él ve millones de millones. No solamente dice miles de millones, sino millones de millones que adoran al que vive por los siglos de los siglos. El mensaje de salvación se mantiene en movimiento, hermanos, mediante los que son sembradores produciendo vida espiritual y fruto genuino en un buen terreno. No nos desanimemos como pensaban hacerlo los discípulos. Más adelante vamos a ver todo esto acerca de la evangelización, si Dios así nos permite vida. Pero mientras tanto, animémonos, porque tú y yo podemos ser la semilla más pequeña que existe. Pero esa semilla tan pequeña puede ser la semilla que va produciendo y que puede ser el fruto, que puede dar fruto al 100%. Solamente es que nosotros no nos vayamos a desanimar. Los discípulos quisieron desanimarse en algún momento, pero Jesús los animó. Por eso es que está esta enseñanza, por eso es que hoy quise que ustedes tuvieran esta pequeña enseñanza acerca de la evangelización. De esta manera, animándote para que podamos seguir con el mensaje de salvación. Ese mensaje, no un mensaje superficial, recuerden, no el que toque las emociones, los sentimientos, no un mensaje que no es, sino un verdadero mensaje. Jesucristo murió por ti y por mí. Jesucristo fue crucificado por ser nosotros tan pecadores. Quiero terminar y quiero hacerlo como iniciamos hace un momento. Hay un hermoso canto. Este canto se llama Usa mi vida. Es el himno número 604. Si tienen sus himnarios, yo les invito para que ustedes lo puedan seguir con sus himnarios. Si logran ver las letras aquí, la reproducción está un poco oscura, pero ustedes pueden seguirlo por sus himnarios. Usa mi vida. Yo quiero que tú y yo no nos desanimemos a llevar el mensaje, no, sino que nosotros nos animemos. Puede ser que seamos nosotros la semilla más pequeña, pero esa semilla más pequeña puede dar el fruto o puede hacer crecer el árbol más grande. Escuchemos este precioso himno o cantemos este precioso himno. Muchos que viven en tu derredor, tristes, hambrientos están. Tú por tu vida les puedes llevar gozo, luz y bendición. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días de hoy
Toda tu vida hoy rinde al Señor, cada momento sé fiel. Otros que vean en ti su amor, pronto se rinden a Él. Usa mi vida, usa mi vida, para tu gloria, oh Jesús. Todos los días de hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Preciosa alabanza. Usa mi vida. Esa sea nuestra meta. Usa mi vida. Quiero terminar estos momentos. No sé si ustedes tengan alguna pregunta por ahí y la vamos a responder en su momento oportuno. Queremos responder esta pregunta que ustedes tengan, ¿verdad? Y vamos a terminar. Siempre terminamos con una oración. Yo les invito a que cierren sus ojos y vamos a orar. Señor y Padre, hemos escuchado tu palabra y nos invitas a que no nos desanimemos. Los discípulos sintieron desánimo porque vieron que eran pocos, pero tú, Padre Santo, les animaste y les diste esta parábola, esta enseñanza. Hay 4 tipos de tierra. 3 son los que van a olvidar la palabra, pero hay uno que va a dar fruto. Otra cosa que le enseñaste a los discípulos: la luz no es para estar escondida, porque la luz es el Evangelio. Y ese Evangelio debe ser predicado para que alumbre en las tinieblas. Esa es nuestra misión. También le enseñaste acerca de la semilla, muy pequeña, pero puede crecer y ser un árbol muy grande. Qué bendición de que Jesús le haya enseñado esto a sus discípulos. Padre, enséñanos a nosotros también animarnos a llevar ese mensaje, a cumplir tu misión. Y como este precioso canto, usa mi vida, úsala para la gloria tuya. Gracias por este estudio. Ahora quiero orar, Padre, por todos aquellos que están sufriendo las consecuencias de esta enfermedad, por todos los doctores que son valientes, los intendentes que tienen que estar limpiando, todos aquellos familiares dolidos, con un corazón triste, agobiados, que ya no volvieron a ver a sus familiares. Dolor grande, no cabe duda. Tu palabra se cumple, Señor. Y pedimos consuelo para aquellos que están sufriendo y protección para nosotros. Solo misericordia pedimos a ti, Padre, para que nos guardes de este mal. Y Señor, tengas misericordia de la creación tuya y envíes un fuerte viento, ese viento que pueda llevarse, Padre, esto que está castigando al mundo entero. Y si son los juicios tuyos, Señor, solamente haz tu voluntad. Protégenos, Padre, haznos obedientes y ayúdanos a vivir mejor cada día. Padre, pedimos, Señor, que tú seas el que nos bendigas, que tú hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros y que tú, Padre, siempre estés cuidando y nosotros tengamos esa confianza que dice el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Señor, guárdanos de todo este peligro y ayúdanos para vivir mejor delante de ti. Te lo pido, te lo ruego, en el nombre de Jesús, y que esto sea de bendición para muchas personas. En tu nombre. Amén. Gracias, mis hermanos, que el Señor nos bendiga
y pronto estaremos dándole nuevamente avisos para que nos puedan estar siguiendo por este medio.